Si alguna vez has sentido que, sin importar cuánto trabajes, tu dinero desaparece en cuestión de días y terminas esperando con ansiedad el siguiente pago, no estás solo. Millones de personas en el mundo están atrapadas en el mismo ciclo de escasez, viviendo al día, sin saber exactamente por qué no pueden avanzar financieramente. Creen que el problema es el salario, que si ganaran un poco más todo se resolvería, pero la realidad es que la falta de dinero rara vez es el problema. Lo que realmente los mantiene en la pobreza es una serie de hábitos financieros destructivos, patrones de pensamiento que los sabotean y decisiones erróneas que se han vuelto parte de su vida sin que siquiera se den cuenta. Hoy vamos a revelar los 12 errores más brutales que te mantienen estancado en la pobreza financiera y, lo más importante, cómo puedes eliminarlos de tu vida para siempre. Si al menos uno de estos errores resuena contigo, significa que tienes en tus manos la oportunidad de cambiar y transformar tu futuro económico. Número 1. No tener control de tus gastos. El dinero se te escapa sin que te des cuenta. Cada mes, muchas personas se preguntan a dónde se fue su dinero. Reciben su salario, pagan algunas cuentas, hacen compras pequeñas aquí y allá y, cuando menos se lo esperan, ya no queda nada. No hubo un gasto enorme que justifique la falta de dinero, simplemente fue desapareciendo. Sin un control estricto, el dinero es como agua en un balde con agujeros, no importa cuánto ganes, si no cierras esas fugas, siempre terminarás con el balde vacío. Lo más peligroso es que la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de cuánto gastan realmente. Creen que ese café diario, la suscripción que nunca usan o los pequeños antojos no afectan su economía. Pero sumados al final del mes representan cientos de dólares que pudieron haber sido utilizados para algo mucho más importante. Lo mismo ocurre con las compras impulsivas, donde se gasta dinero en cosas innecesarias solo porque en el momento parecieron una buena idea. La única manera de detener esta fuga constante de dinero es tomar el control absoluto de cada centavo que entra y sale. Saber exactamente cuánto gastas, en qué lo gastas y si esos gastos realmente aportan valor a tu vida. Si no puedes responder con precisión cuánto dinero gastaste el mes pasado y en qué, significa que has estado perdiendo el control de tu economía sin siquiera darte cuenta. Número 2. Creer que el problema es que ganas poco dinero, cuando el verdadero problema es cómo lo administras. Muchas personas piensan que su vida cambiaría si tan solo ganaran más dinero. Creen que sus problemas financieros desaparecerían si su salario fuera el doble o el triple, pero lo cierto es que hay personas que ganan miles de dólares al mes y aún así viven endeudadas, mientras que otras con ingresos modestos han logrado acumular riqueza. El verdadero problema no es cuánto ganas, sino cómo usas ese dinero. Si no sabes administrar bien 1,000 pesos, tampoco sabrás administrar 10,000 pesos. La falta de educación financiera hace que, sin importar cuánto aumenten sus ingresos, las personas también aumenten sus gastos en la misma proporción. Apenas reciben un aumento de salario, en lugar de ahorrar o invertir, buscan un auto más caro, una casa más grande o empiezan a gastar más en lujos innecesarios. Este comportamiento es lo que se conoce como la inflación del estilo de vida, donde cada incremento en los ingresos es absorbido por nuevos gastos, impidiendo que se acumule riqueza real. Es la razón por la que muchas personas viven endeudadas sin importar cuánto ganen, y por qué aquellos que no controlan sus hábitos financieros seguirán siendo pobres aunque ganen mucho dinero. La clave para romper este ciclo no es ganar más dinero, sino aprender a manejar lo que ya tienes. Sin educación financiera, incluso los ingresos más altos se desvanecerán en gastos y deudas. Solo cuando tomas control de tu dinero y aprendes a gestionarlo inteligentemente, comienzas a ver un verdadero cambio en tu vida financiera. Número 3. Depender solo de un ingreso, la trampa de la esclavitud financiera. Imagínate que caminas sobre una cuerda floja sin red de seguridad.
Así es exactamente como vive la mayoría de las personas, dependiendo de un solo ingreso, sin ninguna otra fuente de dinero que los respalde. Creen que su trabajo es estable y seguro hasta que, de un día para otro, pierden su empleo o su negocio deja de generar ingresos. Es entonces cuando se dan cuenta de que toda su estabilidad financiera dependía de un solo hilo, y cuando ese hilo se rompe, se encuentran en una crisis total. Durante la pandemia, millones de personas perdieron su empleo de la noche a la mañana, y aquellos que solo contaban con una única fuente de ingresos fueron los más afectados. En cambio, quienes habían diversificado sus fuentes de ingresos, quienes tenían inversiones, negocios alternos o ingresos pasivos, lograron resistir mucho mejor la crisis. El error de depender únicamente de un salario es uno de los más peligrosos porque te deja completamente vulnerable. No se trata de abandonar tu empleo, sino de construir otras fuentes de ingreso que te permitan tener un respaldo en caso de cualquier imprevisto. Muchos creen que generar ingresos adicionales es complicado o que requiere grandes sumas de dinero, pero la realidad es que nunca ha sido más fácil diversificar tus fuentes de ingresos. Con la tecnología actual, puedes comenzar un negocio en línea, invertir pequeñas cantidades en bolsa, generar contenido o encontrar nuevas formas de monetizar tus habilidades. La única forma de garantizar tu estabilidad financiera a largo plazo es asegurarte de que, pase lo que pase, siempre tengas diferentes fuentes de ingreso que mantengan tu economía en movimiento. Si sigues dependiendo de una sola, estás poniendo en riesgo tu futuro financiero. Número 4. Gastar para impresionar a otros, la trampa del ego financiero. La necesidad de aparentar riqueza es una de las trampas más peligrosas que pueden mantenerte en la pobreza. Muchas personas gastan dinero que no tienen para comprar cosas que no necesitan con el único objetivo de impresionar a personas que ni siquiera les importan. Autos de lujo financiados con crédito, ropa de marca a precios ridículos, la última tecnología cuando la anterior aún funciona perfectamente. Todo para proyectar una imagen de éxito que en realidad no existe. Lo más triste es que este tipo de gastos no solo arruinan las finanzas de quienes los hacen, sino que también los alejan aún más de la verdadera riqueza. Mientras que la persona que realmente es millonaria está enfocada en construir su patrimonio e invertir, quienes caen en esta trampa están malgastando cada centavo en cosas que solo los endeudan más. Aquí está la verdad, la gente realmente rica no siente la necesidad de demostrarlo. Quienes han logrado construir estabilidad financiera saben que lo importante no es cuántas cosas tienes, sino la libertad que tu dinero puede darte. Los millonarios no se preocupan por usar relojes de miles de dólares o autos llamativos, porque su enfoque está en generar más ingresos, no en despilfarrarlos. Si te has encontrado justificando gastos innecesarios con frases como me lo merezco o tengo que darme un gusto, es momento de hacer una pausa y preguntarte, ¿estoy gastando en cosas que realmente mejoran mi vida? ¿O solo quiero impresionar a los demás? Número 5. No tener un fondo de emergencia, la receta perfecta para el caos financiero. Uno de los errores más costosos que puedes cometer es vivir sin un fondo de emergencia. Las emergencias no avisan. Pueden llegar en cualquier momento, una enfermedad, una reparación inesperada del auto, la pérdida del empleo, y si no tienes un respaldo financiero, la única opción será recurrir a las deudas. La mayoría de las personas subestiman la importancia de tener dinero reservado para imprevistos. Creen que porque nunca han tenido una emergencia grave, eso significa que nunca ocurrirá. Pero cuando llega el día en que realmente necesitan dinero y no lo tienen, se ven obligados a pedir prestado, endeudarse con tarjetas de crédito o vender cosas de valor. Y cuando esto sucede, en lugar de recuperarse financieramente, terminan cayendo aún más profundo en la espiral de la pobreza. Tener un fondo de emergencia no es un lujo, es una necesidad. Si hoy mismo pierdes tu trabajo, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir sin ingresos?
Si la respuesta es menos de 3 meses, significa que tu situación financiera es frágil. El objetivo de un fondo de emergencia es simple: protegerte de los imprevistos sin necesidad de endeudarte. Lo ideal es que puedas cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos, y aunque parezca difícil de lograr, todo empieza con el primer paso. No necesitas ahorrar miles de dólares de inmediato, pero sí empezar a construir ese colchón financiero cuanto antes. Número 6. No invertir, el error que te condena a trabajar toda tu vida. Ahorrar es importante, pero si solo guardas tu dinero en una cuenta bancaria sin hacer que crezca, estás perdiendo valor cada día. La inflación se encarga de reducir el poder adquisitivo de tu dinero con el tiempo, lo que significa que lo que hoy puedes comprar con 100 pesos, en unos años costará mucho más. Si tu dinero no trabaja para ti, siempre estarás en desventaja. Muchas personas temen invertir porque creen que es arriesgado o que solo es para ricos. Pero la realidad es que no invertir es el mayor riesgo de todos. Si dependes únicamente de tu salario y de tus ahorros, tu capacidad para generar riqueza estará siempre limitada. En cambio, cuando inviertes, tu dinero comienza a multiplicarse sin que tengas que trabajar más horas. El problema es que la mayoría de la gente no aprende sobre inversiones porque nunca se lo enseñaron en la escuela. Y el miedo a lo desconocido los mantiene alejados de una de las herramientas más poderosas para generar riqueza. Pero en lugar de ver la inversión como algo complicado, empieza con lo básico: inversiones en la bolsa de valores, bienes raíces, negocios propios o incluso fondos indexados. No necesitas empezar con miles de dólares, pero sí con la mentalidad correcta. Si tu dinero no está trabajando para ti, entonces siempre tendrás que trabajar por dinero. Número 7. Creer que las deudas son parte de la vida, la trampa de los intereses eternos. En el mundo moderno, las deudas se han normalizado tanto que muchas personas creen que es imposible vivir sin ellas. Tarjetas de crédito con saldos impagables, préstamos personales, financiamiento de autos, créditos de consumo. La gente se ha acostumbrado a vivir endeudada y a destinar una parte de sus ingresos mensuales a pagar intereses. Pero aquí está el problema: cuando tienes deudas, el dinero que debería ser para ti, en realidad es para el banco. Las instituciones financieras han diseñado el sistema para que sigas atrapado en un ciclo interminable de pagos, donde parece que nunca terminas de liquidar tus deudas porque los intereses siguen creciendo. Muchas personas piensan que mientras puedan hacer los pagos mínimos, están bien, pero en realidad están regalando su dinero cada mes. Si hoy en día parte de tu sueldo se va automáticamente a pagar intereses, eso significa que estás trabajando para el banco y no para ti. La única forma de salir de este ciclo es entender que las deudas de consumo no son una herramienta, son una trampa. Aprende a diferenciar entre una deuda buena y una deuda mala. Las deudas que te generan ingresos pueden ser útiles, pero las que solo te quitan dinero nunca te permitirán avanzar. Número 8. No educarte financieramente, seguir tomando decisiones a ciegas. En un mundo donde la información está al alcance de todos, seguir tomando decisiones financieras sin educación es como conducir con los ojos vendados. La mayoría de las personas nunca se han tomado el tiempo de aprender cómo funciona el dinero, cómo administrarlo correctamente o cómo hacer que crezca. Y esto es un problema enorme, porque lo que no sabes sobre dinero, te está costando dinero. La falta de educación financiera es lo que hace que muchas personas caigan en estafas, pierdan oportunidades de inversión, acumulen deudas innecesarias y trabajen toda su vida sin lograr independencia económica. No es que sean personas poco inteligentes, sino que simplemente nunca recibieron las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones con su dinero. Piensa en esto: si hoy mismo recibieras $1 millón, ¿sabrías qué hacer con él? Si tu respuesta es lo guardaría en el banco o compraría muchas cosas que siempre he querido,
significa que estás viendo el dinero como un objeto de consumo, en lugar de verlo como una herramienta para generar más riqueza. Y esa mentalidad es la diferencia entre las personas que logran prosperidad financiera y las que siempre están en crisis. Aprender sobre dinero no significa convertirte en un experto en finanzas o en inversiones complejas. Significa saber cómo presupuestar, cómo evitar deudas destructivas, cómo generar ingresos pasivos y cómo hacer crecer tu dinero. La educación financiera es la clave para salir del ciclo de la pobreza, y lo mejor de todo es que hoy en día tienes acceso a libros, cursos, podcast y contenido gratuito en Internet para aprender lo que antes solo sabían los ricos. Número 9. No pagar primero tu futuro, vivir en modo supervivencia. La mayoría de las personas reciben su salario y lo primero que hacen es pagar cuentas, cubrir gastos y, si queda algo, entonces piensan en ahorrar. Pero ese es un error fatal, porque significa que te estás poniendo en último lugar en tu propia vida financiera. Los ricos hacen lo contrario, primero se pagan a sí mismos, es decir, apartan una parte de sus ingresos para ahorro e inversión antes de gastar en cualquier otra cosa. Y no importa si ganan mucho o poco, este hábito es lo que les permite acumular riqueza a lo largo del tiempo. Si cada mes llegas al final sin haber ahorrado nada, significa que nunca estás construyendo un futuro financiero. Vives en un ciclo donde todo lo que ganas se va inmediatamente en gastos, y si no rompes ese patrón, siempre estarás atrapado en la misma situación. La solución es simple: en cuanto recibas tu salario, destina un porcentaje fijo al ahorro e inversión antes de gastar en cualquier otra cosa. No importa si solo puedes empezar con un 5% o un 10%, lo importante es que desarrolles el hábito de pagarte a ti mismo primero. Con el tiempo, ese dinero crecerá y se convertirá en tu boleto de salida de la dependencia económica. Número 10. No tener metas financieras claras, vagando sin rumbo. Las personas que no tienen un destino financiero claro suelen ir por la vida sin dirección, reaccionando a los problemas en lugar de planificar su futuro. Dicen que quieren mejorar su economía, pero nunca establecen objetivos concretos, y como no saben hacia dónde van, terminan en cualquier parte, que generalmente es el mismo punto donde comenzaron. Imagina subirte a un barco sin un mapa ni un destino claro. ¿Hacia dónde irías? Probablemente terminarías a la deriva, desperdiciando recursos y sin lograr nada. Eso mismo sucede con el dinero. Si no tienes un plan financiero, lo más probable es que sigas estancado sin saber cómo avanzar. Tener metas financieras claras significa definir cuánto quieres ahorrar, cuánto deseas invertir, qué ingresos quieres generar y en cuánto tiempo quieres lograrlo. No basta con decir quiero ser rico o quiero ganar más dinero, necesitas un plan específico que te ayude a llegar ahí. Si hoy en día no tienes un objetivo financiero claro y medible, significa que estás avanzando a ciegas. Tómate el tiempo de definir qué quieres lograr con tu dinero y diseña un plan para alcanzarlo. Porque si no tienes una meta, cualquier camino te parecerá bueno, y esa es la forma más segura de seguir en el mismo lugar. Número 11. No rodearte de las personas correctas. Tu entorno define tu futuro financiero. Dicen que eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas. Y en temas financieros, esto no podría ser más cierto. Si pasas la mayor parte del tiempo con personas que no tienen aspiraciones económicas, que viven endeudadas y que ven el dinero como algo inalcanzable, lo más probable es que termines adoptando la misma mentalidad. Muchas veces, el entorno es el mayor obstáculo para el crecimiento financiero. Si todos a tu alrededor tienen malos hábitos con el dinero, gastar más de lo que ganan y quejarse constantemente de su situación sin hacer nada al respecto, es muy fácil caer en ese mismo patrón sin siquiera darte cuenta. Pero aquí está la clave: las personas exitosas buscan rodearse de otros que los impulsen a crecer.
No significa que debas cortar relaciones con todo el mundo, pero sí ser consciente de cómo tu círculo social está influyendo en tus decisiones financieras. Si te rodeas de personas con mentalidad de crecimiento, con objetivos claros y con hábitos financieros inteligentes, será mucho más fácil adoptar esas mismas conductas. Si en este momento no tienes un entorno que te inspire a mejorar, empieza por cambiar la información que consumes. Sigue a personas que han logrado lo que tú quieres lograr, lee libros sobre finanzas, únete a comunidades de emprendedores e inversores. Poco a poco, esa nueva mentalidad se convertirá en parte de ti y tu vida financiera cambiará por completo. Número 12. Postergar decisiones financieras importantes, el error que te mantiene en el mismo lugar. Muchas personas saben que deberían mejorar sus finanzas, empezar a ahorrar, invertir o buscar nuevas fuentes de ingresos, pero siguen postergando esas decisiones. Creen que en el futuro habrá un momento perfecto para hacerlo, pero la realidad es que nunca llega. Y mientras siguen esperando, los meses y años pasan y siguen atrapados en la misma situación. El miedo, la procrastinación y la comodidad son los mayores enemigos del progreso financiero. Cada día que pasa sin que tomes acción es un día perdido en tu camino hacia la libertad económica. El tiempo es el recurso más valioso que tienes, y si no lo usas a tu favor, terminarás trabajando toda tu vida sin haber construido nada. No necesitas esperar a tener más dinero para empezar a invertir. No necesitas esperar a que llegue una oportunidad perfecta para generar ingresos extra. No necesitas saberlo todo antes de dar el primer paso. Lo que realmente necesitas es empezar ahora, aunque sea con algo pequeño. La diferencia entre las personas que logran riqueza y las que siguen atrapadas en la pobreza no está en la cantidad de dinero que tienen, sino en la velocidad con la que toman decisiones. Los que toman acción hoy, en 5 años estarán mucho más adelante que aquellos que siguen esperando el momento ideal. Estos son los 12 errores más brutales que mantienen a muchas personas atrapadas en la pobreza. Si has identificado uno o varios en tu vida, no lo veas como un motivo para desanimarte, sino como una oportunidad para cambiar. Lo importante no es cuántas veces has fallado, sino qué harás a partir de ahora para corregir esos errores. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos errores has cometido y qué vas a hacer para corregirlo? Si quieres seguir explorando estrategias para mejorar tus finanzas, empieza con esta siguiente estrategia. Nos vemos en el próximo video.